Buenos días, amados de Cristo, comprados por la sangre de Cristo. Esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cancañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Hasta el versículo 21 vamos a compartir. Eh, Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos que, al leer la Biblia, con la ayuda de Dios, tenemos que encontrar el origen de nosotros. Tenemos que encontrar por qué nosotros nacemos con pecado, por qué venimos con pecado. Y encontrarnos con la justicia de Dios, encontrarnos con el perdón eterno, con la salvación eterna. Jesús es el único que da la vida eterna, eterno para siempre. Salir de la obra y salir de la justicia humana y salir de la justicia que viene por la ley, la cual no puede salvar, porque solamente la justicia dada por Dios, por Cristo, es la única que nos da la vida eterna. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos podrá dar vida eterna o el perdón eterno. ¿Por qué salen hoy en día muchas religiones? Porque no han encontrado el camino a la vida eterna a través de Cristo. Entonces tienen que inventar, añadir y hacer muchas cosas. Añadirle a la palabra de Dios, quitarle a la palabra de Dios, meten sus pensamientos, reciben un espíritu que no viene de Dios, el cual tiene poder, los engaña. Ese espíritu se manifiesta con prodigios, señales, las cuales confunden al ser humano y lo desvían del origen, de dónde viene. La palabra de Dios nos enseña: el ser humano nace sentenciado a pena de muerte, ya preparado para el fuego eterno. Desde Adán, el ser humano ya viene con el pecado. Nos habla Génesis capítulo 3, el origen, y Romanos capítulo 5, versículo 12, nos habla. La palabra de Dios
dice que Dios encerró a todos bajo pecado. Dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios en Corintios que en Adán todos mueren. Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. En Adán todos mueren. ¿Y de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Todos venimos de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Romanos 3, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. No porque pecaron, no porque hayan pecado, son pecadores, sino que por la transgresión de Adán, por la desobediencia de Adán, el pecado pasó a todos, aunque no quieran tener el pecado, aunque no quieran cometer el pecado, ya todos vienen con pecado, ya todos en el mundo han nacido con el pecado, antes de que cometa el primer pecado, ya todos vienen con la semilla del pecado. No están siendo acusados pecadores por el día que cometió algo malo, sino que ya antes de cometer, ya la persona viene con pecado por Adán. Pero no reconoce que es pecador, más si hace lo bueno, más si es humilde, más si es una persona que hace el bien a la sociedad, a la familia, no hace problema. Entonces es más difícil para conocer su origen y ya vienen sentenciados a penas de muerte, ya no pueden hacer nada para salvarse por sí mismos, ya están en la prisión, ya están encarcelados. Pero como Satanás engaña y no hace que la persona pueda reconocer, no permite, no deja que la persona pueda reconocer que desde Adán ya viene con pecado y que está sentenciado, que está muerto. Para Dios un pecador está muerto, no tiene el Espíritu de Dios. Así que Dios, para mandar la ayuda, una ayuda grande, hermosa de Dios, fue entregarle a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Eso es la ayuda y el amor de Dios, los 10 mandamientos, los cuales se convierten en 613 mandamientos que nunca la humanidad podrá cumplir. No puede cumplir los 10 mandamientos un pecador en su condición de pecador para poder justificarse, para poder llegar a ser limpio, justo, santo, perfecto ante Dios. La ley no le permite al pecador llegar a ser justo, limpio y perfecto, porque la ley no la envió Dios en, en lugar de Jesucristo. Dios prometió
a Adán y a Eva que iba a enviar de la simiente de mujer un Salvador. No le dijo que el que cumpla, el que haga, entonces ese se salvará. No, Dios le prometió de la simiente de mujer. La ley no viene de la simiente de mujer. La ley fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra, en tablas de piedra. La ley no es algo que viene por el vientre de la simiente de mujer. Jesucristo sí. La ley en tablas de piedra no pueden clavarse en el madero derramando sangre. La simiente de mujer sí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. El pago del pecado es con muerte. Tiene que haber derramamiento de sangre. Pero el pecador tiene que ser redimido. O sea, el pecador tiene que morir, pero puede ser redimido si alguien muere en lugar de él. Pero tiene que morir sin pecado. Si un pecador, su amigo pecador, quiere morir por él, con esa muerte del amigo no le da la vida eterna, porque los dos son pecadores, los dos irían al infierno y no podrían salir de allí. Jesucristo, la simiente de mujer, viene sin pecado, se viste del cuerpo humano como el de Adán, pero sin pecado, para cargar en su cuerpo el pecado. Entonces, la remisión a través de Jesucristo hacia los pecadores sí es válida, porque Él no tiene pecado, entonces puede cargar el pecado de la persona, como los corderitos en el tabernáculo. El corderito no tiene pecado, el pecador se presenta delante del sacerdote y entonces le pasa los pecados de él al cordero. El cordero va, es desgollado, derrama la sangre, entra al lugar santo, al lugar santísimo, y ahí el pecador es redimido y sale limpio, sin pecado, pero por un año. Hay que estar repitiendo lo mismo para mantener al pecador año por año sin pecado, lo cual tiene que estar derramando sangre ajena, o sea, un cordero diferente, porque el que murió ya no resucitó para estar llegando a morir otra vez, sino que ese muere, ya no resucita y luego tiene que venir otro cordero, luego ya no resucita y viene otro cordero. Entonces, el pecador no puede quitarse el pecado con el que ya nació de Adán. Por eso las religiones, que hay miles en el mundo, están haciendo muchas cosas que no pueden quitar el pecado. Algunos cambian a Jesucristo, al Cordero de Dios, por cosas que no están en la Biblia. Algunos llevan una rosa a su casa y le oran a la rosa, que ponen en un jarrón, en un vaso en su casa, le oran, le hacen peticiones, la cuidan hasta que la flor se marchite, la bota y luego va y le dan otra flor en la iglesia. Qué triste, cambiando al Señor que no se marchita, que no se seca, que no hay que botarlo, lo cambian por una rosa, ponen la fe y la esperanza en una rosa. Otros ponen su fe en un pañuelo bañado en aceite. Cambian a Cristo por un pañuelo lleno de aceite. Otros
cambian a Cristo por aceite y ese aceite lo echan en la ropa, en la casa, para hacer una limpieza de la casa. Otros se reúnen, convocan asambleas en las casas y comienzan a orar, a brincar, a hablar en lenguas, a gritar, a, a sacar demonios de la casa, y eso es terrible. Y esa casa queda peor, esa casa queda contaminada, queda peor. Pero Jesucristo no podrá limpiar esa casa, no tendrá poder la palabra de Dios, no tendrá poder la oración, no podrá Cristo limpiar. Claro que sí. No necesita tener que hacer todas esas cosas. También hoy en día podemos ver los pastores brincando, tirándose al suelo, llegan a la iglesia con traje, con corbata, bien presentados y se tiran al suelo, tiran la Biblia en el suelo, tiran la palabra de Dios en el suelo, se les manifiesta un poder extraño y comienzan a soplar, comienzan a tocar a la gente y la gente comienza a brincar. Y todo esto es por obra de Satanás mismo, para confundir y engañar a los que están ahí sentados. Entonces esa iglesia, ese lugar de reunión se convierte en un espectáculo terrible, donde las personas quieren ver milagros, señales, prodigios, y les encanta ver esas cosas. Gente que se tire al suelo, gente que brinque, gente que, o sea, es un terrible espectáculo. Luego, como se sienten felices de ver todo eso, ofrendan, diezman, pero sus almas están marchando al infierno, porque van a ver un espectáculo, pero no hay nadie que pueda abrir la Biblia y decirles que vienen desde Adán con pecado y que si no nacen de nuevo se van al infierno. Nadie. Todos se llaman hermanos, todos se dicen cristianos, pero no son renacidos, no saben cómo Jesucristo quitó el pecado eternamente. Entonces se enredan. Es triste ver todas esas cosas. Por eso tenemos que leer la Biblia, volver a la palabra, escuchar la predicación de un enviado renacido que conoce el camino de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Todo el mundo busca la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo vino al mundo como Cordero de Dios para redimirlos, para quitar el pecado para siempre, con un solo sacrificio. Nos hizo perfectos para siempre, que Él pagó la deuda del pecado, que nos pasó de pecadores de Adán a Cristo, el cual, estando en Cristo, por Cristo somos justificados, limpios, una vez y para siempre, que ahora somos hijos de Dios. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Cristo ya pagó por el pecado, una vez y para siempre, y se presentó con la sangre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna. Pero las religiones son un estorbo para que las personas puedan conocer del pecado, de la ley, de la justicia. Por eso
tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar la palabra de Dios de verdad, el Evangelio de la salvación. El Evangelio verdadero salva, no lo deja pecador como al principio, el Evangelio verdadero salva. Bueno, entonces, este, una vez de que Dios en el versículo 15, Génesis 3:15, le muestra a Adán y a Eva las dos simientes, las enemistades que van a venir entre esas dos simientes, cómo una simiente va a herir a una simiente de la mujer y cómo el de la mujer va a herir al de la simiente de Satanás, la serpiente. Una le herirá en el cancañar y la otra le herirá en la cabeza. Vamos a ver, entonces la simiente que va a herir a la simiente de mujer en el cancañal es la simiente de Satanás. Va a herir a Cristo en el cancañal, en la cruz. Cancañal es el tobillo, ya les había dicho en los otros estudios. Vuélvanos a repasar. Y cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, lo clavaron. Un clavo en cada brazo, juntando sus piernas, lo clavan y el clavo traspasa por el cancañal, que es el tobillo. Cuando uno va por el zacate alto en la montaña, las serpientes salen y lo muerden en el tobillo, atacan en el tobillo. Jesucristo fue herido en el cancañal, en el tobillo, clavado en la cruz. Ahí se cumple la palabra de Génesis 3:15, donde la simiente de Satanás va a herir a Cristo en el cancañal. Pero luego Jesucristo muere por el pecado, resucita para nuestra justificación, y cuando resucita para nuestra justificación, cuando hizo la cancelación del pecado, cuando Cristo ya canceló con su sangre, cuando ya pagó, cuando ya nos compró con su sangre, resucita y nos pasa de pecadores a justos, nos quita de Adán y nos pasa a Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo que nos compró. Por precio fuimos comprados. Y cuando Cristo resucita, entonces se cumple la palabra que va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Entonces Jesús resucita y aplasta la cabeza de Satanás, la serpiente. Entonces la serpiente ya su cabeza es aplastada, pero lo único que le queda moviéndose es la cola. Pero la cola no tiene poder, aunque parece que tiene poder, pero Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás. Entonces la palabra de Dios dice que todas las cosas son puestas por estrado de sus pies, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, sus enemigos, Satanás. Todas las cosas son puestas por estrado de los pies de Jesús. Entonces Jesús, cuando resucita, se cumple la palabra que la simiente de mujer va a herir a la simiente de Satanás en la cabeza. No puede estar la cabeza de Satanás encima de Jesucristo. No puede el ser humano estar encima de Cristo. Todas las cosas son sujetadas a los pies de Jesús. Entonces, cuando Dios le revela esto a Adán y a Eva, que la simiente de mujer va a venir, como ya hemos leído, el ángel Gabriel que visitó a Zacarías mientras él estaba ofreciendo el incienso en el tabernáculo, que es
representa la oración de los justos. El ángel Gabriel le visitó y le dijo que su esposa, que era estéril, con una edad ya avanzada, va a tener un hijo que se llama Juan, el cual irá a preparar el camino de Jesús, el Cordero que va a venir. Y luego el mismo ángel Gabriel visita a María y le dice que Dios, la voluntad de Dios es salvar al mundo del pecado, porque las personas no se pueden salvar por sí mismas, que todos van a ir al infierno, que todos son malos, sucios, pecadores, y la única manera de salvarlos eternamente es que venga un cordero sin mancha, sin contaminación, enviado por Dios, y que ese cordero es Jesucristo, que va a hacer la cancelación del pecado de toda la humanidad. Entonces, que ella fue elegida, ¿verdad? Que fue bendita por la gracia de Dios para que venga Jesús, el Cordero de Dios. Entonces le dice, el ser que será engendrado en ti por el Espíritu Santo se llamará Jesús, porque él salvará al pueblo. Pueblo significa el mundo, al pueblo de sus pecados. Entonces María acepta la voluntad de Dios. Luego va y visita a Elizabeth, porque el ángel Gabriel le dijo que él había visitado a Elizabeth, su parienta. Elizabeth, hija de Aarón. Y entonces, al aceptar, entonces María fue y visitó a Elizabeth, y entonces Juan, estando en el vientre de Elizabeth, saltaba de alegría. Así fue el encuentro que tuvieron Juan y Jesús en el vientre, cada uno, uno de Elizabeth y otro de María. Luego, pasando el tiempo, se encuentran en el río Jordán. Juan el Bautista, que es el último sacerdote de la tribu de Leví, el cual espera al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que ese Cordero reciba el pecado de toda la humanidad en el río Jordán, encontrándose con este sacerdote que es Juan de la tribu de Leví, porque su padre es Zacarías, que estaba administrando en el tabernáculo. Pero Juan espera a Jesús no en el tabernáculo, sino en el río Jordán. Cuando Juan le pone las manos en la cabeza a Jesús, entonces le pasa el pecado de toda la humanidad, el suyo, el mío y de toda la humanidad. Y al bautizar a Jesús, ese bautismo que Jesús recibió por medio de Juan es diferente que lo que estaban recibiendo los que llegaban a Juan, porque Juan bautizaba para arrepentimiento, pero Jesús no tenía nada para arrepentirse, porque él llegó a Juan sin pecado. Entonces Juan se le oponía un momento de no quererlo bautizar, porque Juan decía, ¿de qué te vas a arrepentir tú, Jesucristo, si tú no tienes pecado? Todos los que están aquí sí, hasta yo mismo necesito ser bautizado, por ti más bien, pero tú vienes a mí para yo bautizarte. Entonces Jesús dijo, deja para cumplir toda justicia. Tengo que cumplir todo lo que está escrito por los profetas, ¿verdad? Entonces, Juan le pone las manos en la cabeza a Jesús, y Juan es el enviado por Dios, el hermano mayor de todos los hombres de la tierra. Entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan, porque Juan es el último sacerdote y es el representante. Juan es el representante de toda la humanidad, suyo, mío, de toda la humanidad. Entonces,
Usted no podía estar en el río Jordán, yo tampoco estuve en el río Jordán. No estuve ahí para poder presenciar eso, ni estuve ahí para poder pasar mi pecado a Jesús, que es el Cordero. Pero no era necesario que estuviéramos ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio la autoridad a Juan para que Juan sea entre todos los nacidos de mujer el mayor de todos los hombres. ¿Qué significa? Al que se le dio la autoridad de ser un representante de todos nosotros. Por ejemplo, un ejemplo, cuando un presidente de un país quiere el bien para este país, ¿verdad? Ya sea Costa Rica, México, en Colombia, no sé, cualquier país, el presidente, para ir a hacer un tratado para beneficio para el país, para que les vaya bien al país y traer buenas cosas para el país, entonces vamos a pensar, el presidente viaja a un país para negociar, ¿verdad? Entonces, ¿quién viaja? ¿Todos los costarricenses viajan con el presidente o viaja solo el presidente? Solo viaja el presidente, porque el presidente va representando a todos los ticos. Viaja el presidente de México porque el presidente de México va representando a todos los mexicanos. Viaja el presidente de Estados Unidos porque va representando a todos los estadounidenses. Si el país tiene 5 millones de habitantes, el presidente representa a esos 5 millones de habitantes. No es necesario que los 5 millones de habitantes viajen todos, sino que con una persona que es el presidente que está representando al país, él viaja, él hace el tratado, luego viene el país y da el anuncio, el informe de que él hizo un tratado, que viene mucho beneficio para el país, mucho trabajo para los costarricenses. Entonces los costarricenses están contentos con ese presidente, que un solo hombre fue a representarlos para traer buenos beneficios para el país, para la familia. ¿Me comprenden? Entonces no es necesario que todas las personas viajen a ese país porque solamente se necesita que una persona los represente. Dios hizo lo mismo con Juan el Bautista. No es necesario que todos los que están en los diferentes países en el mundo viajen al río Jordán. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad a Juan el Bautista no solo de representar un país, sino de representar el mundo entero, a todos los habitantes de la tierra, a todo el mundo entero. Juan el Bautista es el representante de todos. Entonces, cuando Juan el Bautista pone las manos sobre la cabeza de Jesús, le pone las manos, entonces Juan el Bautista es el representante de toda la humanidad. Entonces, cuando le pone las manos en la cabeza a Jesús, entonces este sacerdote le traspasa el pecado de toda la humanidad a Jesús, que es el Cordero. Entonces ahí va el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de cada uno de los habitantes de la tierra, va y todo ese pecado se llega a Jesucristo. Entonces Jesucristo carga el pecado de toda la humanidad en el río Jordán. Ustedes tienen que leer Levítico capítulo 4, versículo 27. Ahí sale cómo en el tabernáculo el sacerdote levita atendía al pueblo pecador que traían un corderito al tabernáculo y entonces le pone las manos en la cabeza el pecador a el cordero y con la imposición de manos se traspasa el pecado. Está escrito en Levítico capítulo 4 versículo 27 en adelante.
la expiación del pecado. Ahí se pasa el pecado al cordero y el cordero luego va y muere. Llevan la sangre al lugar santo, al lugar santísimo. Pero esto lo hacía cada año. Un cordero muere por todos los habitantes, ¿verdad? Y como digamos que llegan 5 millones de habitantes, israelitas, judíos, llegan al tabernáculo, no pueden hacer una fila para que cada uno le ponga la mano en la cabeza al cordero, porque imagínense, desde la mañana hasta la noche terminarían de que 5 millones de habitantes le pongan la mano en la cabeza al cordero para pasarle el pecado. El corderito moriría ahí. Entonces Dios dijo que el sacerdote sea el representante de todos y que el sacerdote le pone las manos en la cabeza al cordero y luego hacen la expiación, el cordero es desgollado, muere y hace el pago por los 5 millones de habitantes. Por eso Dios así permitió que Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. Dios permitió que Juan el Bautista sea el que prepare el camino y es el representante suyo, mío, para pasar el pecado a Jesús en el río Jordán. Cuando Juan le pone las manos en la cabeza a Jesús, en ese momento los cielos fueron abiertos. Antes de que Juan le ponga las manos en la cabeza a Jesús, los cielos estaban cerrados. Nadie puede entrar, nadie, aunque se esfuerce. Pero cuando Jesús carga el pecado de toda la humanidad y nos deja sin pecado, entonces Dios abre el camino al cielo a través de Jesucristo, se abre el camino al cielo y ya todos pueden entrar al cielo. Eso es señal de que Dios ya está, contento, satisfecho, de que Jesucristo llegó al río Jordán para cumplir la voluntad de Dios, que es que el Cordero cargue el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces, como está satisfecho Dios, entonces Dios dice: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, he aquí mi Cordero que está cargando el pecado del mundo, como se le dijo. Las cosas, todo se está cumpliendo. Como dijo el ángel Gabriel visitando a Zacarías, a Elizabeth y a María, se cumple. Como Dios le dijo a Adán y a Eva en el versículo 15, la simiente de mujer y la simiente de Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús es bautizado, es sumergido en el agua y sale del agua. Ese bautismo significa sepultura. Jesús fue sepultado, pero luego salió del agua resucitado. Así, entonces Jesús, ya cargando el pecado de toda la humanidad, suyo, mío, tiene que ir a hacer la cancelación. Por eso Jesús comienza a caminar hacia la cruz, ya Él sabe lo que le espera. Por eso Jesús comienza a orar en Getsemaní. Él sabe lo que le espera, Él sabe que Judas lo va a entregar. Él sabe que lo van a arrestar, Él sabe que lo van a crucificar y que lo que viene es duro, porque hacer ese pago del pecado es duro para Jesús, ese Cordero. Y por eso Jesús nunca se oponía a los arrestos, a que Judas lo vendiera. No se opuso a que no fuera crucificado en la cruz, porque él le dijo a Pedro, cuando Pedro quería defenderlo, Pedro quería defender a Jesús muchas veces porque no entendía el plan de la salvación, que Jesús es el Cordero. Entonces Judas vino, le cortó la oreja a un soldado, sacando un cuchillo, quería defender a Jesús con un cuchillo. Entonces Jesús tranquilamente viene y le ayuda al soldado que le cortaron la oreja, y le ayuda para que esa herida de su oreja
del soldado, Jesús se la sana. Hasta eso con tranquilidad Jesús lo hizo, porque ese soldado no tiene la culpa. Es para que se cumpla la escritura. Pero Jesús sí a Pedro lo regaña, porque Pedro no entiende. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Les voy a adelantar algo. Yo voy a ser entregado, voy a ser vendido, voy a ser crucificado, pero yo voy a resucitar, ¿verdad? Para hacer la cancelación del pecado, porque yo soy el Cordero que ya cargó el pecado en el río Jordán, ahora necesito hacer la cancelación en la cruz. Entonces Pedro llega y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, ¿verdad? No, entonces Jesús viene, Pedro viene, agarra a Jesús aparte para darle un consejo de que mejor se vaya por otro camino. ¿Qué les parece? Jesús está diciendo lo que va a pasar, porque así está escrito, pero Pedro viene para cambiar las cosas, de que mejor a Jesús no le pase nada y que se vaya por otro camino. Entonces viene Pedro para aconsejar a Jesús, para darle un lindo y hermoso consejo. Muy buen amigo Pedro, pero no puede cambiar la palabra de Dios. No puede cambiar que ese cordero sea crucificado. Ni siquiera Dios mismo, el Padre, cambió el camino de la cruz. Porque Jesús oró profundamente, Padre, si es posible, de mí pase esta copa. Pero bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Padre Dios no contestó, se quedó callado. Jesús va de nuevo, Padre, ora, pero Dios se queda callado. Porque ya está escrito en la palabra, ese cordero tiene que morir en la cruz. ¿En dónde está escrito? Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Mas Jehová Dios, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? Cargó en Cristo. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros cargó Dios en Jesús. No cada persona tiene que ver cómo se quita el pecado, con gritos, con saltos, con dinero, con ayunos, con el montón de cosas, no. Ya un pecador está marchando al infierno, pero Jesús, el Cordero, vino para hacer la paga del pecado, para justificarnos, santificarnos, pasarnos de pecadores a justos por medio de Jesucristo, para darnos su justicia, la justicia que viene por Cristo, la justicia que viene por Dios, no para que nosotros seamos salvos por nuestra propia justicia. Entonces, el Padre no le contestó porque ya está escrito por medio del profeta Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros en el río Jordán. Ahora tiene que ir a derramar la sangre para que todos nosotros seamos redimidos, para que todos nosotros seamos limpios, justos. Entonces Jesús llega a la cruz, es colgado en el madero y grita al mundo entero. Grita al mundo entero. ¿Qué grita? Consumado es. ¿Qué es para usted la palabra consumado es? En su país o no sé en dónde usted esté, ¿qué es consumado es? Ya está cancelado. Ya cancelé el pecado de toda la humanidad. Ya todos son justos, ya todos pueden ir al cielo, al reino celestial con mi Padre. Ya no son pecadores, ahora son justos,
por la justicia que viene de Cristo. ¿En dónde está escrito? Filipenses capítulo 9. Filipenses capítulo 9. Es la justicia que recibió el apóstol Pablo, porque él antes andaba con su propia justicia. Pero ya no, porque el apóstol Pablo testificó en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, de Cristo, que es por la fe. La justicia de Dios, que es por la fe. Quitó Pablo la justicia de él humana que trató con todo su esfuerzo por medio de la ley, la quitó, la tiró a la basura para recibir la justicia que viene por Cristo por la fe. La justicia de Dios. Por eso Romanos capítulo 3, ya para terminar, Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos capítulo 3, vamos a ver un momentito, Romanos capítulo 3, dice, Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley nos testificaba que la ley no puede justificar a nadie, ¿verdad? Pero que Dios, Jesucristo, sí, hay una justicia que viene por medio de Cristo. Por eso la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, nos llevó a la justicia de Cristo, nos llevó a la justicia de Dios, la ley. Testificada por los profetas, el profeta Isaías testificó que Jesucristo, por medio de él somos justificados. Porque el profeta Isaías dijo, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecaron, todos, porque en Adán todos pecamos, judíos, gentiles, todos. Entonces el pecador estaba destituido de la gloria de Dios, pero Jesucristo vino para que podamos estar en la gloria de Dios. Vino Cristo a justificarnos. El que cree esto por la fe, entonces pasa de pecador a justo. Ya nunca más de su boca va a decir, yo soy pecador, porque ahora está en la justicia de Cristo, que es por la fe. Usted es justo por la fe, el justo por la fe vivirá. Versículo 24, ¿cómo recibimos esa justicia si estábamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Cómo recibimos esa justicia de Cristo? Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratis para usted? Gratis. No pudo cumplir la ley no lo justificó, ya estaba en pecado por Adán, destituido de la gloria de Dios. Pero por Cristo Jesús, que vino a darnos la justicia gratis. ¿Por qué gratis? A Él le costó, porque Él es el que hizo el pago en la cruz, pero a nosotros nos la dio gratis. Él paga y nos da gratis a nosotros. No sé, las personas tienen temor de recibir la salvación gratis, porque Satanás les mete un pensamiento, gratis, no. A mí tiene que costarme la salvación, yo tengo que hacer algo, yo tengo que presentar algo a Dios, yo tengo que hacer algo, si no hago algo, eso es Satanás. Usted tiene que recibir la salvación, la justificación solo por la obra de Jesucristo.
gratuita. Una vez de que usted llega a ser justo, ya siendo justo, ya usted puede ocuparse en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anden en ellas los justos. ¿De qué le sirve a un pecador ofrendar y hacer grandes cosas si se va a ir al infierno? El justo resplandecerá como el sol en el reino del Padre. De ahí en adelante, cuando usted cree que es justo, todo lo que el justo haga, todo, el Padre le toma en cuenta. Tiene que hacer buenas obras, tiene que compartir el Evangelio, pero ya siendo justo, ya sabiendo que no es salvo por lo que hace, sino porque es justo por la fe en Cristo Jesús, la justicia que viene de Dios, ¿verdad? Entonces se ocupan las buenas obras. Pero antes no, si no ha renacido, si es un pecador, no tiene que hacer lo contrario, o sea, tiene que más bien recibir la justicia primero. Luego de recibir la justicia ya puede orar. Dice que Dios escucha la oración del justo, que los oídos están atentos a sus oraciones de los justos, que los justos florecerán como la palmera, que los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, ¿verdad? Entonces, primero, antes de hacer buenas obras y ofrendar y todo eso, es renacer primero. Una vez de que usted renace, cree que Jesucristo pagó por su pecado, el Cordero de Dios canceló y te hizo justo, ahí empieza la vida en Cristo. Ahí empieza una vida como cristiano renacido verdadero, el cual se es guiado y sellado por el Espíritu Santo y camina confiado porque Dios está en él, ¿verdad? Entonces no es justificado para que peque, no es justificado gratis para que vaya a hacer lo que le da la gana. Es justificado para salvación de su alma y luego empieza la vida de creencia, la vida de cada día en Cristo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y luego vamos a compartir más de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.